La atención al proceso en curso de colapso ecológico del planeta, al que se suma el cambio climático y otros factores de alto impacto, no puede ser otra cosa que prioridad para la humanidad. No hay varias prioridades, solo hay una: vivir. En esta primera parte del apunte se analiza la brecha cada vez mayor entre lo que hace la humanidad y lo que hace la naturaleza. En la segunda parte se plantean algunas de las posibles razones del avance insuficiente frente al colapso ecológico en marcha. La tercera toca el tema del rumbo a seguir, compuesto de propuestas y esperanza. La pregunta en todo el apunte es la misma: ¿cómo llegar a un diálogo creativo con la naturaleza en esta etapa adolescente de la humanidad? Se coincide en términos generales en que la huella ecológica es el impacto de la actividad humana por la demanda de recursos naturales. Por su parte, la biocapacidad se refiere a la aptitud de la naturaleza frente a la actividad humana para absorber el desperdicio, regenerar sus recursos y con ello sustentar la vida en el planeta. Las mediciones de la interacción entre la huella ecológica y las biocapacidades son claves para entender el proceso de deterioro ecológico, aunque se reconoce que no incluye todas las fuentes de impacto ni todos los recursos, ni puede recopilarse en todos los países con el nivel deseable de sincronía, exactitud y sistematización. En la medición más reciente de la Red Global de la Huella Ecológica, las tonalidades en verde muestran los países con reservas de biocapacidad, indicando con ello que dicha biocapacidad es mayor a su huella ecológica en el territorio disponible para su población. En cambio, las tonalidades en rojo indican déficit, es decir, que en esos países el uso de recursos naturales excede la biocapacidad de su territorio, están sobregirados, por lo que tienen que traerla del exterior o generarla internamente, depredando aún más sus recursos ecológicos. En este panorama de diferencias, ¿en qué momento dentro del término de un año comenzaría el sobregiro ecológico, es decir, el uso de recursos que corresponderían al año siguiente si la población mundial viviera en determinado país? En México, por ejemplo, el sobregiro comenzaría aproximadamente a mediados de agosto, es decir, en esos días, la población residente en el país agotaría las biocapacidades del territorio mexicano correspondientes a la totalidad del año, por medio de sus industrias, productos, consumos, transportes, formas de vida, desperdicios y contaminantes. De acuerdo con el portal ecológico panda.org y la Red Global de la Huella Ecológica, el sobregiro o exceso en la demanda anual del conjunto de la humanidad sobre lo que la Tierra puede renovar en un año comenzó en los años 70 del siglo pasado. Para el año de 2008 el déficit llegó al 50%, es decir, ya en ese momento la Tierra necesitaba 1.5 años para regenerar los recursos naturales renovables y absorber los desechos de dióxido de carbono de 12 meses. Se ha calculado que para el final de 2019, el sobregiro y por tanto el endeudamiento ecológico del planeta llegará al 75%. Habrá que recordar desde luego que detrás de estos promedios está la realidad, que es de desigualdad entre países y regiones, brechas históricas de capacidades y accesos diferentes, en las que la violencia y la dominación de unos por otros ha sido mucho más la constante que la excepción. Frente al proceso de deterioro que amenaza convertirse en colapso ecológico, habría que considerar la posibilidad de que la etapa actual de la humanidad en el desarrollo de sus capacidades emocionales y de razonamiento es de una especie de adolescencia prolongada, desde luego no generalizada, pero sí de alguna manera dominante. Casi para donde quiera que se mire, hay muestras de conductas basadas en la creencia de que todo se puede, de que sin consecuencias es posible arrebatar lo que se quiera. Diversas poblaciones, gobiernos, empresas y medios de comunicación muestran versiones distintas de este mismo perfil adolescente. Hay países que históricamente han compensado el sobregiro de sus capacidades ecológicas explotando los recursos, empobreciendo e incluso aniquilando a las poblaciones de otros países. Hay gobiernos que en su etología adolescente creen que todo el mundo está en contra de ellos, sin ver la contraparte y reconocer el daño que hacen a otros. La esperanza es que la soberbia adolescente de la especie se transforme en humildad, en madurez caracterizada por el apego a la tierra, el reconocimiento de los límites, de la serenidad emocional, ética, racional y creativa,
de la solidaridad y el respeto a la vida, de la cautela en las afirmaciones y conciencia del error como elementos intrínsecos del proceso de saber, la noción de que provenimos y regresamos a la tierra. Quizás por ello es que en más de un sentido, la humildad pudiera ser una de las claves esenciales de un modelo civilizatorio diferente, basado no en la expansión, inequidad y desperdicio que se nutren en el afán de lucro sin medida, sino en el diálogo, un diálogo creativo, respetuoso, ético y sin duda urgente con la naturaleza y entre los miembros de la especie. En la segunda parte de este apunte, trataré de identificar algunas de las dificultades que enfrenta la humanidad para responder en tiempo y forma a este proceso ya en marcha de probable colapso e impacto irreversible en la vida del planeta. La tercera y última parte del apunte explora algunas de las muchas voces que han imaginado y proponen rutas para superar, ojalá y sea a tiempo, esto que se parece bastante a una etapa adolescente de la humanidad.